muchísimas gracias a todos los presentes por estar acompañándonos. Bueno, como ya sabrá la mayoría, esta es la tercera actividad que estamos organizando en la Masota para poder presentar este proyecto de plan de estudio. La idea es que nosotros en cada actividad, en cada encuentro, siempre estamos, obviamente, saben, abriendo el debate. La idea es ir retrabajando entre todos cada punto, seguir pensando, seguir avanzando, seguir profundizando los diferentes puntos. En esta actividad, bueno, agradecemos la presencia de los estudiantes, los docentes, graduados, los trabajadores de los diferentes espacios de salud que sabemos que están acá con nosotros. Para nosotros es muy importante porque quiere decir que estamos, digamos que entre todos queremos pensar una nueva propuesta de plan de estudio. Bueno, y obviamente, más que nada, agradecerle también, ¿no es cierto?, a Wanda y a Emiliano, que están con nosotros. Eso más que nada. Bueno, nosotros, por ahí, bueno, después Emiliano a lo mejor va a contar cómo él se contactó con nosotros, pero mínimamente. Nosotros con él. No, porque esto quería decir. No, porque lo que quería decir era justamente que cuando charlábamos con él, lo que hablábamos era que teníamos nuestro proyecto tenía puntos en común con el trabajo que él venía realizando. Entonces, en ese sentido, era lo que queríamos compartir. Bueno, y con Wanda también. Venimos trabajando con ella en el documental, en el trabajo, digamos, cuando fuimos elaborando este proyecto también, nos ayudó un montón. Así que bueno, por eso también está acá hoy. Una de las primeras que nos criticó. Fue la primera crítica. Bien, y nosotros brevemente, digamos, para que más que nada, obviamente, darle la palabra a Emiliano y a Wanda, rescatar, digamos, la importancia que por ahí lo que aquí está en juego y la apuesta nuestra, y que también es el nombre del título de la actividad, es lo que nos convoca es pensar la formación, pensar que lo que está en juego es la gente con la que nosotros trabajamos o vamos a trabajar, y por eso nuestra propuesta es un cambio de lógica, un cambio que nos permita formarnos, pensar teniendo en cuenta estos ejes transversales. Por ahí, bueno, ahora no los vamos a presentar, pero todos aquellos que ya hayan visto el cuadro, digamos, que nosotros hemos presentado en el proyecto, donde obviamente el entrecruzamiento de las políticas públicas, la legalidad y la ética, las prácticas, siempre enmarcado en una lógica de la historia, y una interlocución constante con justamente interlocutores como la teoría social, la criminología crítica, la teoría psiquiátrica, la teoría del lenguaje, las instituciones y la biología humana, y siempre con la posibilidad de poder reintroducir los debates. Esa es la idea, la lógica, insisto, que proponemos y que traemos aquí para poder abrir realmente el debate, y pensarnos como trabajadores, futuros trabajadores en el campo de la salud mental, con todo lo que ello implica. Así que bueno, para eso le dejo acá la palabra a Emiliano, y nuevamente el agradecimiento de poder estar acá con nosotros. Bueno, gracias. Buenas noches. Mi venida tiene que ver con, bueno, nos comunicamos vía mail. Yo había visto el video del plan que han elaborado, y me pareció realmente de interés. Espero que, sí. Yo espero que si estoy aquí es para aportar algunas ideas más a lo que ustedes seguramente han trabajado con mucho entusiasmo y además con mucha profundidad. A mí me parece que hay que arrancar de una cuestión, que es la psicología. Obviamente el plan de estudios es lo que guía el camino de lo que es la formación.
es lo que va, digamos, a realizar el producto final, que es el ingresado. Pero hay que remontarse un poco, porque la filosofía y la psicología se independiza, digamos así, del campo filosófico muy tardíamente. Piensen que hasta muy avanzado en el siglo XIX, prácticamente la filosofía, aquello que Kant llamaba las facultades inferiores. Hay un texto clave y que además lo recomiendo por los que no lo hayan conocido, que es el conflicto de las facultades. Muchas de las cosas que se plantean ustedes constituyeron un debate muy profundo en esos años, porque había habido una división entre las facultades inferiores de la filosofía que comprendía todas las humanidades y específicamente la temática psicológica. Hay un texto clave de Kant que es la antropología, que de algún modo reflejaba, de verdad, en el terreno de la psicología todo lo que era la problemática filosófica en debate en ese tiempo. Las facultades superiores, que eran, curiosamente, Kant los llama así, de los que construyen directores de conciencia, porque era la facultad de teología, la facultad de medicina y la facultad de derecho, de leyes. Prácticamente la psicología constituyó una parte importante de la reflexión filosófica hasta nuestros días. Tardíamente, ¿por qué? Porque si ustedes piensan que la sociología y las otras humanidades se fueron separando de la filosofía, se fueron creando facultades propias, prácticamente desde el comienzo del siglo XX. Tanto Durkheim como Weber con la sociología construyen los primeros pilares de una sociología ya entrado del siglo XX. En la Argentina la primera facultad de psicología es del año 58, hace ya mitad del siglo XX. Había escuelas que dependían, en el caso de Buenos Aires, fue escuela durante un tiempo, pero formaba parte de la currícula de los estudios filosóficos, ¿no? Y el problema arranca ahí, porque ¿cuál era la discusión que tenía desde Kant en adelante? ¿Cuál era la discusión? Que hay una formación intelectual básica que tiene que ver con una reflexión acerca del hombre, que es el hombre, cómo entender la vida del hombre en sociedad, la relación con la cultura, es decir, es el campo donde se puede intentar construir un conocimiento acerca de la vida psíquica y de los comportamientos humanos, en las distintas variedades del comportamiento social, los comportamientos de la cultura, lo que estudian los antropólogos, etc. Y por otro lado, por supuesto, para Kant eso formaba parte nuclear del pensamiento filosófico. Por otra parte estaban los directores de conciencia, que son las profesiones que tienen un sentido práctico, ¿verdad?, para resolver ciertos problemas de la vida. Y si nosotros nos lo planteamos hoy, ¿qué ocurrió cuando la psicología a partir del año 60, qué ocurre hablando ahora de Argentina? Que claro, no existía una psicología constituida, como existe una ingeniería o como existe una medicina con sus libros, su biblioteca, sus maestros, sus experiencias. No existía. No existe porque formó parte siempre de este otro plano de reflexión mucho más amplio. Y entonces, en el caso de Buenos Aires, ¿qué hicieron cuando se separa la decisión del rectorado, separar primero escuela y después facultad de psicología? Fueron a la Asociación Psicoanalítica Argentina a pedir ayuda, y de ahí, de esa ayuda, vinieron los psicoanalistas como los primeros docentes de la facultad de UBA. Hubo un apartado, porque también había un grupo de reflexólogos, Isinson, Gervasio Paz, etcétera, que aportaron algunas materias desde ese costado. Poco más adelante agregaron una materia de salud pública, una materia de salud mental, pero claro, para los alumnos la carrera era de psicoanálisis. Todo lo demás eran visitas que podían hacer a otras materias, a otros enfoques, pero que eran más bien como turistas que recorrían estos otros ámbitos para volver al núcleo central, que era aprender y formarse como psicoanalista. Y curiosamente, hablo acá como psicoanalista, pero me he pasado más de 40 años en esta profesión, pero curiosamente además para los psicoanalistas la psicología, el psicoanálisis no es una psicología. Esto hay que tenerlo en cuenta en primer lugar, no existe una psicología. Lo que ocurrió rápidamente es
que se abrieron distintas psicologías, distintas escuelas psicológicas con sus teorías, sus estrategias prácticas, y ese constituyó el primer problema. ¿Por qué? Porque aparecieron facultades con esta, inclusive por cuestiones casi coyunturales, como fue la presencia del psicoanálisis en el caso de la Facultad de Psicología de la UBA. Así hay facultades que tienen un eje que vertebra toda la carrera, que es el cognitivismo. En Europa la mayor parte de las facultades de psicología son cognitivo-conductuales. Y aparecen distintas corrientes, algunas formalizadas como escuelas psicológicas y otras menos formalizadas, porque ustedes saben que alrededor de las facultades de psicología surgen otros núcleos de prácticas que son psicológicas, pero que de algún modo no están formalizadas, están reconocidas o legitimadas académicamente. La gente sabe eso porque recurre, a veces por distintas razones, hay oferta, digamos, de ayuda psicológica de distintos ámbitos. Claro, ¿qué es la psicología si no la pregunta acerca del ser, de los sujetos en su constitución como tales y en sus formas de construir la existencia? Es decir, la relación con su mundo social, con la cultura, con el trabajo, con la educación, con las producciones. Es una interrogación que hace a todas las dimensiones del humano, a todas las dimensiones del humano. Nosotros no tenemos un objeto natural como tienen la ingeniería industrial o la ingeniería que se dedica a la construcción. Nosotros no tenemos un objeto natural. Todo de la vida humana nos pertenece. Podemos intervenir en cualquiera de las dimensiones de la educación, del trabajo, etcétera, porque no hay estrictamente, ¿verdad?, una disciplina que pueda marcar un límite que haga un objeto preciso. Entonces, ese es el primer problema que hay que pensar. Cuando uno piensa en un plan de estudio, una formación de psicólogo, hay que pensar en eso, que estamos con un primer problema. No hay una psicología, hay varias distintas psicologías vinculadas a veces autores que tienen legitimación académica y que de algún modo legitiman también formas prácticas. Es curioso también porque tampoco no es un terreno de debate, no es que haya una gran lucha, digamos, por la hegemonía respecto de ciertas corrientes psicológicas. En realidad hay una convivencia pacífica porque no se entra nunca en debate. Gran parte de las psicologías tienen una orientación kantiana, así positivista clara, creen de algún modo en la objetividad de las cosas, buscan medirlas, establecer tasas, y de algún modo siguen la idea causal propia del positivismo. Por otro lado, los psicoanalistas estamos en la vereda de enfrente. Pensamos que nada agota a lo humano, que todo tiene cierta incertidumbre y que la existencia humana tiene variables que no nos permiten generar formas universales de pensar. Para un psicoanalista y para una psicología, digamos, no positivista, no hay universales como tienen los médicos en el organismo biológico. ¿Por qué? Porque cada persona tiene siempre formas muy singulares de la apropiación de la cultura, de la construcción de la vida social, de la realización de su propia existencia, con su propia capacidad de imaginación y creación. No tenemos un universal. Lo explico más como paréntesis. Ustedes saben que para la biología y para la genética moderna, el genoma humano es igual. Un intelectual de Nueva York y un negro africano o un asiático tienen la misma estructura genética. Su cuerpo es un cuerpo que es universal, porque ese cuerpo biológico responde a mecanismos propios de funcionamiento que son universales. Todos tienen su hígado, su páncreas, tienen su metabolismo, eso es universal. Ahora, ¿qué los hace diferentes al intelectual de Nueva York y a un negro africano? Que los contextos sociales y culturales donde han construido su existencia han sido distintos. Entonces nosotros no tenemos un sujeto universal, tenemos sujetos singulares sobre los cuales tenemos que remitirnos a las formas en que han construido su existencia a partir de su relación con la cultura y con la vida en común. Entonces este es un primer problema, porque se supone que la facultad de psicología necesita, digamos, ciertos universales que puedan ser transmitidos. Como eso no está, se da lugar a una diversidad muy grande de corrientes que están ligadas a producciones particulares de autores o de distintos desarrollos de tipo académico. Me parece que una segunda dificultad que tenemos es que también, y esto se ve en las facultades de psicología
de Argentina y de todo el mundo. En Argentina hay una diversidad de planes de estudio y una heterogeneidad en alguna manera. Tienen que ver también con lo que se llaman las orientaciones. Como decía antes, si las preguntas de la psicología abarca los problemas del ser y de la existencia de las personas, qué son los sujetos, cómo se relacionan, cómo han construido su vida, no existe ningún ámbito de la vida humana que se pueda impedir, digamos, la intervención psicológica, como intento de comprender la conducta humana. Entonces aparecen las orientaciones, y hay psicología del trabajo, hay psicología clínica, hay psicología de la educación, y uno podría seguir numerando, habría muchas, la selección de personal. Hoy la psicología interviene en muy distintos ámbitos. Entonces ese es otro problema, porque ¿qué quiere decir? Que son especialistas, y si son especialistas de una misma disciplina, ¿cuál es el núcleo central, digamos, el piso, los fundamentos disciplinarios que dan lugar a la posibilidad posterior de una especialización? Pues cuando un médico, por ejemplo, se hace urólogo, previamente se ha convertido en médico y tiene la totalidad de los mecanismos biológicos de la comprensión de la genética, y desde ese fondo construye una especialidad. Esto ocurre con la ingeniería, con las distintas disciplinas más o menos formalizadas. Este es un segundo problema para nosotros, porque no hay manera de sostener estas orientaciones sino ignorando el núcleo central, los fundamentos globales de la psicología. Porque se transforman en especialistas sin tener el piso previo, digamos, de haber construido un universal básico que nos haga pensar de que somos todos psicólogos. Y como si esto fuera poco, un tercer problema que se está planteando en los últimos 40 años, que es la aparición de salud mental. Porque muchas de las facultades de psicología en Argentina están vinculadas a distintas formas de la clínica, con mucha dominancia del psicoanálisis, pero también con otras corrientes. Y en muchas está ya la idea de que el eje troncal, digamos, la persona cuando termina su formación, tiene la sensación de que está convertido en un especialista, porque, a ver, tener la orientación de psicología del trabajo es una especialidad, ser psicoanalista puede ser entendido como una especialidad dentro del formato académico. Entonces, esas personas tienen la expectativa cuando se forman de salir formados como especialistas de algo, o han elegido, ¿verdad?, una parte de... Y elegir eso sin este contenido básico fundamental implica de que realmente pueden abren un campo teórico, diría, inmenso, heterogéneo, complicado, ¿no? Hoy eso se ve en las prácticas porque se mezclan conceptos que vienen del cognitivismo, se mezclan conceptos psicoanalíticos o de psicologías más o menos positivistas. El tercer problema sucede con salud mental, porque fíjense, en caso nuestro más inmediato, la ley de salud mental. Yo le mandé a Rubén un documento que acaba de salir de la comisión interministerial que creó la ley 26657, que es un documento en el cual se trabajó bastante en la idea es un documento de propuestas a las universidades argentinas para adecuar los planes curriculares a la nueva ley de salud mental. Esto va a tener influencia porque ha atravesado el Ministerio de Educación y va a estar reflejado, digamos, en las evaluaciones de CONIAU. Entonces, ¿qué ocurrió? Con salud mental hay una fractura de lo que era la hegemonía de la psiquiatría en el campo del sufrimiento mental. Se rompe esa hegemonía y se plantea formalmente, como ley exige, la atención en base al menos a 4 equipos interdisciplinarios de 4 profesiones, que son psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeros y trabajadores sociales. Y cada uno de esos aporta conocimientos que son propios de su disciplina y de estrategias prácticas de intervención que están ligadas a sus propias maneras de comprensión. Alguien lo recordaba recién, no existe, nadie aprende directamente de una práctica. En realidad, en el terreno del conocimiento siempre hay una teoría que abre el camino de una práctica. Y es ahí donde se inicia el ida y vuelta, donde la práctica alimenta la teoría, pero la teoría es la que abre el camino, porque si no hay hipótesis, si no hay un conocimiento previo,
Esto uno lo puede decir en lenguaje sencillo. Los humanos actuamos de acuerdo a cómo comprendemos en todos los terrenos de nuestra vida. Y en el terreno de las prácticas que tienen algún grado de formalización, siempre hay una teoría previa que está produciendo, avalando ese tipo de prácticas. Entonces hay un problema nuevo con salud mental, porque si hay 4 ámbitos disciplinarios, nos encontramos en una cuestión, cada uno puede intervenir desde sus propios conocimientos disciplinarios. Y esto es lógico y es pertinente. ¿Por qué? Porque el fenómeno humano, el fenómeno de la existencia, no se puede pensar ninguna forma de sufrimiento mental, ninguna de las expresiones sintomáticas del sufrimiento mental. Y esto abarca todo el arco, ¿no? Todo el arco desde los trastornos severos de un delirante hasta los trastornos menores de una neurosis o de una depresión. No se puede entender eso sino como alguna forma particular de relación de ese sujeto con su existencia. Y esa existencia no se puede entender sino en relación a una cultura determinada, a una lengua y a una vida social. Entonces, tenemos ahora 4 disciplinas en el campo que tienen que tratar de unificar o hacer coherentes sus formas de intervención, porque no se puede dividir al sujeto en 4 partes distintas y intervenir con prácticas que sean opuestas o por lo menos heterogéneas o contradictorias. Esto nos plantea otro problema: cómo adecuar hoy una formación, en este caso en la psicología, cómo adecuar una formación en una capacidad de integración interdisciplinaria. Y esto alude a todo lo que ustedes conocen, como en los últimos años, la dominancia que empieza a tener la perspectiva de la construcción de un pensamiento complejo, un pensamiento que vuelva a reunir cuando el objeto de trabajo es con estas características, cuando el objeto sobre el cual estamos tratando de entender, tratando de comprender, construyendo conocimiento y generando y legitimando prácticas, cuando ese objeto está caracterizado por sus múltiples determinaciones. Nosotros hablamos que hay una determinación biológica y genética, pero lo dominante en la construcción de la subjetividad es siempre la relación con condiciones culturales, sociales, hasta históricas. Entonces, si ese sujeto es complejo, la idea es cómo construir un conocimiento que refleje en el conocimiento y en la práctica esa complejidad. ¿Se entiende esto, no? No se escucha atrás. Esto hoy viene como propuesta dentro de salud mental, por un lado como con la construcción de una transdisciplina, decíamos, una construcción de un conocimiento que supere los conocimientos parciales de cada disciplina y que tiene su reflejo en las distintas versiones que hay hoy de este pensamiento de la complejidad. Entonces pensemos, están los 3 problemas para construir un plan de estudio. No sé cómo, yo cuando vi el video del plan de estudio me pareció de mucho interés porque respeta mucho esta cuestión de los fundamentos. Hay que generar un núcleo de fundamentos que son los que permitan de algún modo luego definir un poco cuál es ¿verdad? La práctica específica que va a tomar el psicólogo. Hay que encontrarle ¿qué es lo que ocurrió? Trato de ser rápido para darnos tiempo para el diálogo. ¿Qué es lo que ocurrió con estas 3 cuestiones? Que hay carreras de psicología que tienen mucha presencia de la problemática de salud mental y están adecuando y buscando, digamos, vincular eso con una clínica posible en los sectores públicos, en los servicios públicos y en las condiciones argentinas, digamos, de trabajo, en obras sociales o demás. Otras han tomado el camino de formar básicamente más psicoanalistas, pero psicoanalistas cuyos planes de estudio no son universales, sino que no respetan ninguno de los contextos culturales y sociales propios de cada lugar. Si uno estudia psicología en la UBA, ese mismo plan de estudio puede estudiarlo en Francia, en España o en cualquier otro lugar, que no tiene nada que ver con las condiciones concretas de los sujetos que después hay que atender. El problema es cómo se refleja eso en un programa de estudio, de qué manera se contextualiza. Hay otras facultades que han hecho una especie de mezcla de todo esto y entonces se forman orientaciones, dan algunas bases
pocas en general epistemológicas. Es muy difícil construir un conocimiento y una formación disciplinaria que no tenga en cuenta las condiciones del conocimiento que se está produciendo y se está transmitiendo. Ese es el problema epistemológico. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, yo lo uso a veces como manera de... yo trabajo más en posgrado, ¿no? Hace muchos años. Pero una cuestión clave es siempre preguntarse, porque ¿cuál es el nivel de conocimiento y en dónde ubicar el conocimiento con el cual uno está pensando y está operando? Porque la ciencia actúa básicamente con conceptos, y los conceptos de la ciencia tienen valor universal. Ningún concepto científico puede vincularse con Argentina, digamos. La partícula atómica cuando se descubrió, no puede decir que tiene que ver con la física propia del país. O cuando, bueno, en cualquier nivel de la ciencia, esos son conceptos. Cuando hay fundamentación y se construyen, digamos, fundamentos y categorías, estamos en el terreno filosófico, que son siempre inciertas y que siempre dejan abierta la posibilidad a otras reflexiones. Pero ahí hablamos de fundamentos. Fundamentar las cosas significa dar las razones por las cuales pensamos tal cosa de tal manera, ¿sí? Y lo tercero es cuando los conocimientos son ideológicos, están basados en los prejuicios, en los anhelos, en los deseos que tiene el sujeto que quiere conocer, cómo quiere ver, cómo percibe la realidad, cómo la interpreta y cómo desea o anhela que la realidad sea. Por lo tanto, no es lo mismo producir en la ideología, producir ese tipo de prejuicios de conocimiento ideológico que producir conceptos científicos o producir fundamentos filosóficos. Y nosotros estamos con un problema porque en esta cuestión de la formación se mezclan los tres niveles. Muchas cosas que son prejuicios ideológicos aparecen como si fueran conceptos. Muchas cosas que debieran ser fundamentos se los explica como si fueran ya conceptos de la ciencia. Y la verdad que es muy difícil sostener hoy la idea de que hay una ciencia psicológica. Porque además no tenemos por qué estar obligados a que la psicología sea una ciencia. Pero sí estamos obligados a que la psicología tenga fundamentos. Y que pueda dar cuenta, ¿verdad?, dentro de los criterios de la razón, de cuáles son las formas de construcción de sus verdades. Lo que la psicología no puede evitar quedar solamente en el terreno ideológico de los prejuicios o de los criterios de las interpretaciones. Tiene que tener fundamentos. Si avanza en algún nivel a la construcción de conceptos, bienvenido. Hoy hay construcción de conceptos por fuera de las ciencias naturales, las ciencias sociales avanzan hacia el horizonte de mayor cientificidad. Pero lo que no podemos no tener son esos fundamentos. Esto me parece que se reflejan dos caminos que son alternativos, que no son muchos más. Yo conozco parcialmente el plan de estudios porque participé en los años 80, varias veces como jurado del concurso en esta universidad, en esta facultad. ¿Se cortó? ¿O lo corté yo? Hola, hola, hola. Hola. Ahí volvió. Cambiamos. Les decía, no conozco en detalle el plan de estudios, pero tengo la impresión, por la experiencia de aquellos años, para mí me equivoco y eso fue reformado y cambió, que se ha reproducido en muchas de las facultades de psicología en la Argentina. Ese camino significa más o menos arreglarse con estas tres dificultades que yo señalaba, a definir entonces si hay una multitud de psicologías diferentes, elegir una. Entonces ese es un criterio. Después sobre esa se pueden abrir pequeñas cátedras que puedan reflejar otras corrientes o otras perspectivas. Entonces se introduce algo de salud mental, algo de... Esto es lo que decía antes. Ese camino genera una dispersión muy grande y genera un enorme esfuerzo pedagógico para la asimilación del conocimiento por parte de los estudiantes. Porque finalmente, ¿qué terminan haciendo muchos estudiantes? Se abrazan a lo que más simpatía o más afinidad o más sintonía les crea dentro de la carrera, entonces salen psicoanalistas o tienen alguna condición externa que les facilite salir
como psicólogos educacionales. Ese camino es el camino de una gran dispersión. El otro camino, que yo creo que es lo que está presente en el plan que han hecho, es distinto, es rescatar la cuestión de partir de un programa que tenga como mínimo, ¿verdad?, la construcción básica de esos fundamentos. Hay que estudiar de algún modo qué es el sujeto, cuáles son las formas de construcción del sujeto. No hay que confundir. El sujeto, insisto, es universal en cuanto a las formas de construcción del sujeto, pero es absolutamente singular cuando se trata de la subjetividad y de los contextos culturales y los modos en que las personas construyen, ¿verdad?, su existencia. En los fundamentos hay que entender qué es la vida en común, en qué medida los sujetos construyen su relación con los otros, la problemática de la alteridad. ¿Esto se pierde o qué? Yo no lo toco, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola. Ah, esto es el equipo. ¿Es el equipo? Ahora anda, tuyo. Hola, hola. Sí. Acá tanto prendemos los dos. Sé que es el equipo que está fallando. Hola, hola. Bueno, ahí estamos. Forma parte de los fundamentos, porque la problemática cultural y social es la base de los procesos de subjetivación humana. La subjetivación humana, cuando Freud plantea el Edipo como la problemática de la castración, está pensando en la construcción universal del sujeto, el necesario pasaje, digamos, por la vida del adulto, porque es del adulto que se va a construir primeramente ese núcleo, ¿verdad?, de un sujeto. Pero todo lo que viene después es epigenético en el sentido de la genética, es algo que se adquiere en la vida social y en la cultura. Los únicos adultos no son papá, mamá y los hermanos. Después nos vienen los otros adultos con los cuales hay que encontrarse. Ahí estamos. Entonces, estos son fundamentos, porque son fundamentos más universales para la formación de un psicólogo. Entender los problemas de la cultura, entender los problemas de la vida social, entender cómo funciona eso en los contextos reales, y ahí ustedes introducen la cuestión de epistemología y la cuestión de las políticas públicas, que son cómo se reflejan los contextos reales de trabajo. Y entender también, creo yo, un capítulo importante, es comprender lo básico de la epistemología, que da razón, eso es lo que nos permite ser rigurosos en cuanto al conocimiento que construimos. Es lo que uno le exigiría cuando hay estas ofertas psicológicas no formales, que es gente que busca mejorar su sufrimiento por ejercicio de respiración o por concentración mental, o por qué. Uno tendría que preguntar, bueno, pero ¿cuál es el conocimiento real que ustedes sostienen esa práctica? ¿Cómo pueden justificar, fundamentar que eso tenga un sentido en relación con el sufrimiento? Me parece que eso forma el núcleo básico. Y a partir de allí se puede tener en cuenta, ¿verdad?, quizás los conocimientos que hacen a las distintas corrientes o escuelas psicológicas. De esa manera, un estudiante estaría más en condiciones, si hace este primer pasaje por los fundamentos, tendría mejores condiciones de poder decidir hacia dónde quiere orientarse luego como psicólogo. Porque me parece que el problema clave, que es difícil de explicar en poco tiempo, es que el drama universitario actual está dado porque todo el capitalismo en esta etapa avanzada tiene una enorme presión sobre las universidades para que de algún modo produzcamos profesionales, que son los que requiere el mercado. Y cada vez más quieren privarnos de la condición universal de ser intelectuales, en el sentido de comprender los fundamentos básicos que hacen a la capacidad de conocimiento y la capacidad de acción sobre la realidad. Esa presión es muy... ¿Sigo? Esa presión es muy fuerte. Y tan fuerte, por eso yo recomendaba que lean a Kant con el conflicto de las facultades, porque esto tuvo que ver también con un contexto político muy particular en la época de la Revolución Francesa. El problema de que si no atendemos bien a esta cuestión, las facultades se van a convertir cada vez más por esta presión en formación de profesionales y no le van a preguntar los fundamentos de lo que hacen. Van a ver si eso que hacen es útil, cubre alguna necesidad del mercado y si es útil para la vida del profesional. Cierro con esto, me parece que el desafío mayor, pensando en el plan de estudios, es
si lo que estamos pensando es recuperar la capacidad intelectual del psicólogo en su formación, y esa capacidad intelectual está muy ligada a la libertad del psicólogo para decidir además cuál es el sentido que quiere darle a la psicología en su práctica, ¿no? Estamos defendiendo esa condición básica de que el psicólogo no puede no ser, digamos así, básicamente un intelectual, porque su trabajo es ese. Es la posibilidad de comprender al otro en su existencia real. Después verá cuáles son las estrategias que él elige o que prefiere, y con estrategias me refiero a cuáles son las distintas propuestas, digamos, que hay desde la psicología para orientar las prácticas. Si lo hace sin ese fundamento, siempre tiene el riesgo de ser solamente un profesional que ha aprendido, ¿verdad?, algunas cuestiones básicas de la psicología, pero que luego va a centrarse bien en las estrategias prácticas sobre las cuales va a ser difícil que reflexione. Por eso decía antes que ojo, porque no es de la práctica que surge el conocimiento. El conocimiento tiene un primer tiempo de fundamento, de construcción de hipótesis, de poder razonar sobre las interpretaciones que uno hace para luego orientar luego una práctica que permita, ¿verdad?, ser razonada y ser explicada, así que tenga la posibilidad y la capacidad de ser transmitida. A mí... No se escucha, ¿por qué uno no baja a cambiar el papel que cambien este sistemita? Ahora está Ahí vuelve. Sí, porque los micrófonos también, el aparato, que cada tanto, si hablamos fuerte, funciona. Hay que gritar. Hay que gritar. Bueno, no, cierro con esto. Me parece que si se va a abrir en la facultad un debate alrededor del plan de estudios, me parece que lo que ustedes construyeron como propuesta me parece importante porque tiene una base de fundamentos que es la que hay que defender. Yo estaría dispuesto, digamos, a negociar todo lo que sean las materias, pero lo que no es negociable es ese piso de fundamentos que es lo que hace a la formación intelectual de un psicólogo, ¿no? Creo que en ese sentido ustedes están haciendo un aporte muy importante para repensar la problemática de la enseñanza de la psicología, la enseñanza universitaria de la psicología en Argentina. Yo recordaba recién, ya no me lo de anécdota, en los años 85, 86, muchos ya sabían que existía este desorden en la carrera de psicología y se decidió, cuando se formó el primer consejo interuniversitario, el consejo de los rectores, el CIM, se decidió convocar a todos los decanos de las facultades de psicología de las universidades públicas a que se constituyeran como una comisión que se reunía varias veces al año para ver de coherentizar y homogeneizar y darle algún fundamento a los planes de estudio de la carrera de psicología. Hubo reuniones en Tucumán, en Córdoba, varias reuniones. El decano de esta facultad asistía a ellas, o la decana en aquel momento. No hubo manera porque justamente los profesionales que son los que estaban defendiendo más de la vigencia de las cátedras no querían ningún cambio. ¿Por qué? Porque cada cátedra se constituye en sí misma como si fuera esa la psicología que hay que enseñar. Generan rápidamente una certeza, una convicción de que es eso lo que hace a la formación. No entienden que en realidad si algo hace a la psicología es que no tenemos ninguna verdad construida y definitiva, y menos de que tenga carácter universal. Si perdemos el diálogo entre las distintas maneras de entender y de pensar, estamos empobreciendo naturalmente. Y ese empobrecimiento es lo que le sucede cuando alguien queda encerrado en una perspectiva profesional, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a los chicos por invitarme con ilustre compañía. Es cierto, yo he conversado con los chicos sobre
cómo estaban pensando ellos y cómo iban armando el plan de estudio. Y algunas cosas tal vez se repitan de las cosas que yo reflexioné y que quería traer hoy, tal vez se repitan con lo que dijo Emiliano y otras tal vez diverjan en algunos aspectos. Yo pensaba formación del psicólogo, formación. Primero me detuve sobre esta cuestión de la formación. Pensé que, por empezar, me propuse como para poder guiarme en esta reflexión, que una formación tiene que ser un espacio de tensiones, no un espacio límpido, acordado, adecuado, sino que me parece que es un espacio de tensiones. Y más, creo que esto podría aplicarse en muchos casos, pero seguramente en lo que tiene que ver con la formación de un psicólogo. Y pensaba que un plan de estudio es como un mapa para manejarse en ese espacio de tensiones. Creo que es una figura, empiezo con esta figura, con esta metáfora si quieren, porque me parece que se trata de poder manejarse dentro de esas tensiones, más que una formación como una especie de adecuación del psicólogo a, bueno, ahora yo voy a desarrollar qué posibilidades, qué adecuaciones serían entonces que se podían pensar. Yo, además de esto de las adecuaciones que podrían pensarse, yo prefiero pensarlas como tensiones, hacen a que seguramente esos espacios de tensiones impidan una elección fácil, porque esto es lo que aparece a veces con los planes de estudio. Entonces, que haya, por ejemplo, posibilidades de elección. Yo le pregunto a los chicos cuando traen su plan de estudio, digo, pocas elecciones. Ellos me dijeron, no, pero antes de elegir, y un poco lo que decía Emiliano, uno tiene que tener con qué herramientas para poder elegir hacia dónde se quiere dirigir. Yo también creo eso, pero además creo que las elecciones, hay una idea de libertad en la elección, que es una idea de libertad, si se quiere, que puede haber otra. ¿Por qué? Porque esta idea de elección entre A o B, digamos, que a veces es entre Coca-Cola y Pepsi, no parece tener... ¿viste? Es Coca-Cola la que lo hace. O Pepsi. Este tipo de elección entre Coca-Cola y Pepsi no estamos eligiendo nada. Entonces, si acotamos la idea de libertad, el concepto de libertad, a este tipo de cuestión de elecciones, nos quedamos cortos. Yo siempre traigo a colación a Spinoza, que tiene otra idea de la libertad. La libertad no es elegir entre A o B o la ausencia de coacción, sino que tiene que ver con algo que en uno está, y que algo que se arroja hacia el exterior. Tensiones. Yo decía formación, forma. Bueno, claro, ya empezamos con Platón, digamos, ¿no? Que es formar. Hay una forma. Lo que debería ser y lo que es. Esta primer tensión entre lo que debería ser un psicólogo y lo que es un psicólogo, lo que debería ser la formación, lo que es la formación. Acá Emiliano traía un texto de Kant y yo me acordé de otro. Dale, voltea. Yo me acordé de otro que dice, yo lo parafraseo porque yo nunca me acuerdo los títulos, pero es un texto de Kant muy chiquito que se llama Sobre un tono apocalíptico, que se usa en la actualidad de Kant. Ese tono apocalíptico, del cual habla Kant, hacía mención en esa época a los que se daban, él dice, se daban importancia, dice Kant, hablando de que se venía el fin del mundo, más o menos, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque cuando nosotros pensamos lo que debería ser la formación de un psicólogo, lo que es la formación de un psicólogo, que nos cuidemos de los tonos apocalípticos, que en realidad ocultan más que mostrar las verdaderas problemáticas. Entonces, cuando esto es terrible, a mí me parece como que siempre hay que ir más, en este tipo de cuestiones, más tranquilo, tomándolo a Kant incluso. Pensaba otro espacio de tensión, entonces, lo que debería ser lo que es, ¿no? Estas figuras. Un segundo lugar de tensión
es entre responder al mercado de trabajo, el mercado laboral, las posibilidades concretas y ciertas de trabajar, pero allí, digamos, una cosa sería adecuarse a lo que el mercado demanda, lo cual de nuevo, yo grito, total. Sería adecuarse al mercado laboral, a lo que hay, que no es lo mismo exactamente que encontrar las posibilidades de trabajo. Porque si nosotros hacemos un plan de estudio para adecuándonos al mercado laboral, quedamos sujetos a demandas que no sabemos muy bien de dónde provienen y quiénes son los que están demandando. Entonces, ¿qué es este mercado laboral? ¿Qué son? ¿Qué posibilidades? ¿Qué psicólogo? Ah, porque ahí podemos ir a trabajar. Bueno, pero a trabajar ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Esto también porque me parece que en toda esta forma más liberal, de liberalismo digo, la formación pasaría a ser un sometimiento a ese mercado, que es distinto, bueno, ¿me escuchan? Sí, que es distinto que yo tenga en cuenta las posibilidades laborales, los lugares posibles de trabajo, pero también la posibilidad de modificarlas y de crearlas como tales. En el momento en que yo ingreso en psicología, fue un momento de cambio, venía la democracia, y fue un momento donde los psicólogos creamos muchos puestos de trabajo, muchos lugares de inserción. Y creo que eso sigue siendo un desafío aún hoy. Crear los lugares de trabajo, crear las formas en que vamos a ir a trabajar, porque si no, quedamos como sometidos a una lógica que no nos es propia, pero además que nos impide la reflexión sobre lo que estamos haciendo. También a mí lo que me parece que es interesante pensar cuando uno piensa un plan de estudio son los títulos intermedios, que es una cosa que sí que la pensé, después me quedé pensando, y que me parece que sería interesante también ver qué pasa con títulos intermedios respecto a estas prácticas y a estas incumbencias. Después voy a retomar por qué creo que es interesante pensar estos títulos intermedios. Otro espacio de tensión que yo veo es algo que ya mencionó Emilio, que es a veces aparece como una oposición entre teoría y práctica. Sí, una oposición, pero dialéctica, digamos, pensaría yo. Evidentemente, la teoría sin práctica es una especie de especulación que puede, digamos, ser de autogoce, y no, por decirlo delicadamente, y no mucho más. Y por el otro lado, una práctica que se empieza como a funcionar, a caminar sin una reflexión teórica, me parece que o pierde eficacia o peor todavía, tiene una eficacia de la cual desconoce sus efectos. Porque uno puede hacer y si no puede pensar sobre por qué está haciendo y cuáles son los elementos teóricos que están en juego en lo que está haciendo, puede terminar funcionando haciéndole el caldo gordo, digamos, a ciertas cuestiones de poder de las cuales no tiene ni la menor idea. Bueno, ahí es donde yo vuelvo también a que entre teoría y práctica, que eso creo que también lo estaba diciendo Emiliano, no se trata de una adecuación de la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría, sino son espacios de tensión permanente. Es decir, puede haber un momento tal vez de equilibrio, pero va a ser por un instante, no va a ser más que eso. Y que justamente cuando se pretende una adecuación muy fuerte, lo que nos amenaza ahí es una deriva técnica, que para mí es una amenaza, un peligro a la formación del psicólogo, es transformarlo en un técnico. Les digo sinceramente, esto es lo que me preocupa y también lo retomo más adelante cuando pase a las consideraciones también sobre la cuestión del psicoanálisis. Pero la deriva técnica de un psicólogo que sirva a determinadas cuestiones
pero sin esta reflexión teórica, sin una reflexión inclusive ideológica, y ya hay ideología no contraponiéndola a ciencia, sino a ideología pensándola en relación a lo político, ¿no? Que me parece que es otra cuestión. Otro espacio de tensión que veo para visitar en un programa, en un espacio de formación, es lo público y lo privado, que esto también aparece como lo que serían las políticas públicas, lo que sería la salud mental, aparentemente como solo relacionado a lo público, y como el consultorio privado como que estuviera exento de todas esas reflexiones, cosa que a mí me parece que es una tensión, pero que no está exento, o sea, no hay tal posibilidad de aislamiento. Creo sí que en la Argentina, y ahí empiezo ya a algo que voy a desarrollar después, tiene que ver con perspectivas históricas, de momentos históricos de la Argentina, que seguramente los psicólogos se aislaron, se forcluyeron, si quieren, en los consultorios, en relación a lo que estaba pasando en el país. Me estoy refiriendo a la dictadura y me estoy refiriendo a la represión. Yo me acuerdo que en esos años, digo un ejemplo, pero yo participaba en un grupo de terapia y de pronto era como que lo hacíamos a escondidas, reunirnos, porque los grupos pasaron a ser algo riesgoso, y en esa época fue así. Otro de los puntos de tensión, después voy retomando, ¿no? Ahora estoy como enumerando. Otro de los puntos de tensión me parece es la investigación y la clínica, que también aparecen en muchos casos como lugares que también estarían en tensión, como si habría por un lado la investigación y otro la clínica. Bueno, yo soy psicoanalista, evidentemente Freud no lo pensaba exactamente como dos espacios separados. Sabemos, es más, que Freud no consideraba la clínica, nos advertía sobre el furor curandi, o sea que justamente lo estaba tomando en relación a otras cuestiones, su clínica, no simplemente como una clínica que no tuviera nada que ver con la investigación, dicho en forma general. Digo general porque después hago mención a la cuestión del método, porque este es lo que es el otro riesgo que a mí me parece que aparece con la cuestión de las psicologías, las ciencias, y si la psicología es ciencia, la cuestión del método, que nos lleva, por supuesto, a la problemática del positivismo, ¿no? Bueno, otro lugar de tensión que yo veo en la formación es nuestra responsabilidad social. Si ustedes quieren, ética, deontológica, como la quieran llamar, pero una responsabilidad social de nuestro quehacer. Y eso me parece que esta responsabilidad implica una reflexión siempre sobre los momentos sociales y políticos y cuestiones de poder. Puedo sonar un poco Foucaultiana, pero bueno, me sale así. A mí me llama la atención, nosotros en los años 83, cuando en Rosario, me voy a referir, se estaba yendo la dictadura y nosotros queríamos, ahí se hace la modificación y la instalación del plan actual. No sé si todos saben, no sé si esto ya lo han venido discutiendo, en ese momento había dos planes de estudio, uno era el que está vigente, que era de Ovid de Menem, y otro que era de Ascolani, que tenía otras características. En función de, yo creo, del poder dentro de la Unión Cívica Radical, que en ese momento estaba en super auge, acuérdense de Alfonsín, los estudiantes la veíamos medio como que la veíamos pelear porque nosotros todavía no teníamos elementos como para poder intervenir en esa discusión, cosa que me alegra, me fascina y me encanta que sean los estudiantes los que hoy están proponiendo un plan de estudio, y que yo, lo vuelvo a repetir, valoro mucho de todo el trabajo y todo el estudio que los chicos tuvieron para poder armarlo. En aquel momento, entonces, en esta interna, se elige el plan de Ovid de Menem. Claro, era otro momento. Ahí la instalación del plan tenía que ver, además, con sacar a los docentes de la dictadura y posibilitar la vuelta de los docentes que habían sido echados durante la dictadura.
Había gente que venía del exilio, había gente que simplemente había estado guardada en su casa, pero fue volver, que esa gente tuviera la posibilidad de volver a la universidad y sacar personajes verdaderamente nefastos como Paglia, gente muy, muy pesada, que estaba dando clases de psicología profunda, por ejemplo. Yo ahora a veces escucho que está de moda de nuevo en algunos ámbitos Jung. Y yo digo, sí, a lo mejor lo tengo que releer a Jung, porque yo a Jung lo sigo asociando con Pangea, de Rua Aragón, y era una cosa, muchachos, que era el nazismo y Jung, no había mucho más. Reconozco, son mis prejuicios, tal vez tenga que releer, pero bueno, así lo leí. A mí, en aquella época, que el psicoanálisis entrara, y de una manera diferente en la facultad, era una reivindicación. Fue una gran reivindicación y fue una lucha. A mí me sorprende que hoy haya como una queja del exceso de psicoanálisis. Me sorprende en cuanto que pareciera que no hubiera una posibilidad de reflexionar a cómo se llegó a esto, por qué se llegó y qué cuestiones hubo en juego para que se llegara a esto. También escucho, y que no sé, me parece que es para que una interrogación que yo les comparto, como mucha demanda de recetas de cómo hacer con esto, cómo hacer aquello. Y como si la formación entonces fuera una receta que nos enseñe cómo proceder en tal o cual campo, el campo educativo, el campo laboral, y tendríamos la receta, el clínico, donde ustedes quieran, y no que justamente me parece más, a mí me parece más invitador en un plan que sea la elaboración de interrogantes y que esto nos ayude para poder en la práctica ir construyendo, no repitiendo recetas que justamente se apoyan, se aplanan sobre la técnica. Escucho como una demanda, ¿no? Por supuesto, como no voy a universalizar, no de todo el mundo, pero hay como una cosa. Por otro lado, también escucho como en esta cuestión de la cientificidad de la psicología y la inclusión de la psicología en la ciencia, la cuestión de la actualización. Por ejemplo, escuché críticas como decir, bueno, con esto del psicoanálisis siguen leyendo a Freud en vez de leer los nuevos. Digamos, por supuesto tenemos que leer las nuevas producciones, las producciones que se van haciendo. No me parece que esto sea para ponerlo como oposición. No estamos, claro, en la medicina a lo mejor si uno no conoce la última droga en quimioterapia, es un problema. Pero acá el problema es, si nunca leímos verdaderamente las fuentes, también estamos en problema, porque estamos leyendo comentadores. Entonces, si hablamos de universos de discurso, las cosas se complejizan, me parece a mí. Por otro lado, en esta actualización y en este pensamiento de una especie de progreso, entonces la psicología va progresando, que esto tiene una idea, me parece, que después retomo sobre si tengo tiempo, porque yo hablo mucho, después los chicos de la Mazota me critican, para ver cuál es la cuestión de la historia. ¿Qué concepto de historia hay ahí en juego? Que es todo un tema. Porque si no caemos muy fácilmente en la historiografía y en la historia pensada en un modo positivista, sin poder reflexionar qué es la historia. Bueno, pero decía, en esta especie de progreso de la psicología, yo pensaba, tenemos que ver, y acá si quieren ya voy introduciendo algo, a lo mejor al modo que Foucault nos propondría una genealogía de la historia, o Nietzsche si quieren, pensar qué cuestiones de poder hay en juego en la elaboración de tal o cual psicología. Porque si no nos quedamos como una neutralidad científica donde la psicología sería angelical, digamos, ¿no? Y no es así, porque Watson trabajaba para el capitalismo. Y también Pavlov trabajaba en el marxismo, y ojo que yo vengo del marxismo, me vestí de rojo para que vean que no, pero que tengamos cuidado, porque hay un marxismo positivista que muy fácilmente se achancha en la curva. Entonces, yo lo que digo es, la psicología no es
angelical, científica, ninguna ciencia, por otro lado, canguilén, si quieren. La construcción, el constructo científico, tiene que ver con cuestiones históricas, políticas y de poder, además. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando, si vamos a elegir entre psicoanálisis o cognitiva, sí, pero ¿dónde viene la cognitiva? ¿Qué función tiene? ¿Cuáles son los efectos del cognitivismo? ¿Cuáles son las premisas? ¿De qué estamos hablando? Porque si no, pareciera que como que todo es equivalente y somos plurales. Yo no creo que esa pluralidad y esa equivalencia sea verdaderamente democrática. Es como cuando hablamos de la ley. La ley, nosotros decimos igual para todos, igual para todo, pero después cuando vemos cómo funciona igual para todo, no es. Porque si vos tenés plata funciona de una manera y si vos no tenés plata funciona de otra. Bueno, yo digo, equivalenciar todo no me parece tampoco. Psicología y psicoanálisis, gran punto de tensión que nuestra facultad, yo voy a hacer referencia más que nada a nuestra facultad, gran punto de tensión. Una de las cosas que se dicen es que hay psicoanálisis por todos lados y hay poco psicoanálisis, como si esto de que estuviera en todos lados, como si la cantidad fuera en contra de la calidad. Yo no sé si es así. Claro, lo que yo sí sé, y puedo dar cuenta históricamente de lo que yo sé que fue sucediendo, es que desde esa reivindicación de que el psicoanálisis entrara en la facultad y la alegría que teníamos de poder estudiar ciertas cosas en la facultad, ese momento de efervescencia, chicos, que tuvimos tanto como yo a veces siento que hay ahora. A mí me encanta lo que pasa, y que haya despelote me parece lo más. Y peleemos todo lo que tengamos que pelear, porque de esto se trata. Y no asustarse, no es el apocalipsis, no se termina el mundo, es al revés. Yo decía que en ese momento que estábamos tan contentos que entrara el psicoanálisis, claro, después los que se iban recibiendo, los que nos íbamos recibiendo, iban entrando en distintos lugares. En ese momento psicólogos en la función, en la salud pública había poquísimos. Fue todo un tema en la lucha por los cargos y por lograr entrar en la salud pública. Pero claro, los que estaban formados eran los psicoanalistas. ¿Qué discutíamos en ese momento? Que el psicoanálisis solamente para el consultorio, y entonces, no, en el hospital no puede ir el psicoanálisis. No, decían, no, de ninguna manera. No puede ser una cuestión de élite. Tenemos que llevar esto que es bueno para el consultorio, lo tenemos que ver cómo podemos usarlo en otros ámbitos. Podemos interrogar a la educación, podemos interrogar qué pasa en la salud pública, podemos interrogar otros lugares. Y fue así. Y por eso el psicoanálisis empezó a haber psicoanálisis en todas partes. Ahora, si nosotros a mí, cuando lo plantean como que fue una cuestión de la universidad y de los docentes, no es una cuestión de la universidad y los docentes. Fue algo que fue una constitución de una lucha. Porque si no nos estamos olvidando de qué luchamos, de qué pedimos, de qué forzamos. No digo que esto quiera decir que entonces tengamos que hacer eso. A lo mejor hay que cambiar totalmente todo y tenemos que dar cognitiva. Peleémosla, no sé. Pero yo lo que estoy diciendo es que no olvidemos las condiciones y las condiciones históricas donde estas cosas se van gestando. También es cierto que hay cada psicoanalista que mamita querida. Y eso también es cierto. Y que se quedaron con un psicoanálisis verdaderamente de catacumba, que era yo lo llamo de catacumba porque era el psicoanálisis de la época de la dictadura, donde entonces había que abroquelarse y había que ciertos contenidos se pasaban como si vos estuvieras pasando panfletos, ¿viste? Les digo en serio, o sea, conseguir mimeografiado los seminarios de Lacan, parecía que vos te estaban pasando un del ERP, ¿viste? Un coso del ERP. Claro, yo lo que les señalo es cómo se vivía en ese momento. Claro, es totalmente diferente. Y esto no lo podemos olvidar. Porque nos ayuda a entender y también nos va a ayudar a ver cómo hacemos para salir, si tenemos que salir de esto. Si tenemos que salir. Yo creo que también, en este sentido, esto era porque, claro, yo puse todo ejercicio profesional derivado de la clínica psicoanalítica, decía alguien por ahí. ¿Cómo puede ser que todo ejercicio profesional derive de la clínica psicoanalítica? Y yo les digo, es esto.
Fueron los psicoanalistas que empezaban, iban al hospital y entonces querían llevar el psicoanálisis, que les parecía lo más valioso, al hospital. No es porque eran elitistas y unos desgraciados que lo que querían que el psicoanálisis gobernara el mundo. Como Pinky Cerebro. Yo digo, pensaba, fíjense, durante la dictadura, acá yo ponía, porque se pensaba el psicoanálisis, pensábamos el psicoanálisis por un lado en el consultorio privado, como lo privado, que en ese momento era privado de qué, privado de contexto, porque lo que había que hacer un psicoanálisis, como dijo Emiliano, que fuera como en Francia, ¿viste? No nos enteramos de que alrededor estaba desapareciendo gente. No es que no nos enterábamos, yo creo que era un mecanismo defensivo. Después habrá habido desgraciados, ¿no? Son dos cosas distintas. Y este contexto que por supuesto engloba al psicoanalista mismo, porque los psicoanalistas no estamos, tampoco somos ángeles. Vivimos en la polis y estamos afectados de las políticas y de las cuestiones sociales. Entonces, este psicoanálisis no permeable fue producto histórico. Ahora me parece que es hora que nos planteemos también en la facultad, por lo menos acá en Rosario, un psicoanálisis permeable, no impermeable. No un psicoanálisis que se abroquele. Pero acá yo estoy introduciendo también una discusión adentro de la formación del psicoanálisis en la facultad. No de las instituciones y las escuelas que están después y que es esta historia también de que de la facultad salimos psicólogos y entonces, ¿dónde corno recibimos el diploma de psicoanalistas? Tampoco recibimos el diploma de cognitivo, ni de gestáltico, ni de sistémicos. Y también me parece que las formaciones persisten por fuera de la facultad. Yo siempre me acuerdo, no sé si alguno de ustedes, los docentes se acordarán de Nicolás Rosa, un gran crítico literario, un gran profesor, no psicólogo de letras, que fallecido, de humanidades, un capo. Fue antes de la dictadura el último, había sido el último decano, me parece, de la Facultad de Humanidades. Y él una vez, en esos años 83, que nosotros estábamos revolucionados de cómo era el plan de estudio que íbamos a hacer, nos dijo, muchachos, ¿ustedes qué se creen que encuentran en la facultad? Los misterios órficos pitagóricos. Acá lo que tenemos que hacer es construir el saber, no esperar que devenga como maná. En lo público, es el otro aspecto del psicoanálisis que en aquella época aparecía. Yo insisto, vuelvo a repetir, era lo que dije antes, era una reivindicación que dejara de ser de élite, que no fuera el psicoanálisis solo para los ricos. Agarrábamos malestar en la cultura, buscábamos donde Freud decía cosas distintas. Por el otro lado, durante la dictadura, hubo todo un sector del psicoanálisis que era como mal visto, que era lo que se llamaba el psicoanálisis aplicado, que después se llamó en extensión. Eso era como, viste, el psicoanálisis tenía que ser clínico, no servía para pensar las ciencias sociales, los textos de Totem y Tabú, Malestar en la cultura no eran textos fundamentales, íbamos a la metapsicología. Digo, porque no es casualidad, leámoslo, hagamos lectura sintomal, diría Althusser. Leamos de qué estamos hablando en relación a estas cosas. Bueno, yo creo que en este sentido estaría bueno también que en la formación podamos ver dónde el psicoanálisis puede dialogar con otras, no solamente con la medicina, la educación, etcétera, sino también con aquello que tenga que ver con este otro tipo de cuestión. El psicoanálisis en contacto con la historia, la antropología, la filosofía. Ya me tengo que callar. Elogiar un animal y cerrar. Y ni empecé con la historia, que yo, esto es lo que yo quería hablar, era de la historia. Hubiera venido más temprano. No viene el público. Yo lo último que digo, una última cosita. Bueno, saco todo lo de justamente los síntomas, que yo decía el cambio de plan de estudio y la omnipresencia del psicoanálisis como síntomas, y para que lo pudiéramos plantearnos como una lectura respecto a qué son esos síntomas. ¿Por qué hace del 83 ahora cuánto sería? 30 años que seguimos discutiendo el plan de estudio. 30 años, muchachos, y no cambiamos nada. Y seguimos discutiendo. Y bueno, y es así.
yo digo, tenemos que leer qué síntoma es ese, con qué está relacionado. Y decía, bueno, por último, los chicos, esto era una última parte que me interesaba del plan de estudio de los chicos, era esta cuestión de esta línea punteada que pusieron alrededor de la historia. Se habla de la historia, ¿qué es allí? ¿Fundamento? ¿Qué sería esta historia que no envuelve? Porque para envolver tendría que ser una línea llena, si es de puntos se les escapan cosas, por suerte. Yo digo que esa línea porosa es justamente la apertura para que este mapa del plan de estudio fuese algo no estático, justamente como lo que nos pasó en 30 años. Digo, es sintomático. Seguramente tiene que ver con los docentes, cómo se han ido formando, los lugares que han ido adoptando y qué ha ido pasando respecto a eso. No me meto porque lo tendría que desarrollar mucho y no me deja. Quiero sí hacer mención a esto de la historia. Yo pensaba que es interesante que pensemos cómo la historia, yo justamente apelé en varios momentos a la historia de cómo se fueron pasando algunas cosas, daría para mucho más. ¿Qué historia y qué estamos pensando como historia? Hay yo decía antes, una forma, la historia como ciencia, como surge en relación al positivismo también, y en relación a un método que es la historiografía. La historiografía es, desde el punto de vista de la historia, siempre de los que ganan. ¿Cómo es que dice la canción? La escriben los que triunfan, no los que ganan. Digo esto porque, para dar un ejemplo, en las guerras guaraníticas que sucedieron en 1750, yo tengo debilidad por la cultura guaraní. Lo aclaro porque si alguno se pone nervioso voy a hablar de los guaraní. Va a hablar en guaraní. Y si vos te pones nerviosa, vos vas a hablar en guaraní. Yo estudié guaraní para estudiar la cultura guaraní. Las guerras guaraníticas que suceden en 1750, ocurre que después del Tratado de Tordesillas había un problema de frontera, de dónde estaban los españoles y dónde estaban los portugueses. Los guaraníes estaban en las misiones del lado de los españoles. Cuando hacen un cambio de frontera, porque los españoles querían quedarse con Colonia de Sacramento, que en ese momento estaba en manos de los portugueses, ceden cierto espacio donde estaban las misiones. Entonces, como los jesuitas que dicen, bueno, trasládenlo al territorio español. Los guaraníes primero lo hacen, pero después, frente a, como no se entendía muy bien de qué se trataba, se empiezan a resistir, empiezan una guerra contra españoles y portugueses. Yo lo que quiero señalar, fíjense la historiografía, todo el material de los historiadores la mayoría de las investigaciones era saber si los jesuitas habían tenido que ver o no en la decisión de guerra de los guaraníes, en la resistencia de los guaraníes. Esa es una perspectiva eurocéntrica. Eso es la historiografía. Es una perspectiva desde el centro. Hay un texto muy interesante de Lía Qualeri, que es una antropóloga, que justamente, por ejemplo, investiga qué pasaba con los guaraníes, qué pensaban los guaraníes, y busca fuentes en relación a los guaraníes. Esto, por supuesto, también tiene que ver con cómo elaboro el método. Si el método es solamente la investigación de las fuentes escritas, por supuesto me va a ser muy difícil poder investigar sobre los guaraníes. Tengo que investigar solamente sobre los jesuitas. Y de esta manera es que el poder y lo político se mete, y a mí que la ciencia es neutral, que se la cuenten a Magoya, porque no es neutral, porque esto implica una línea. En ese sentido, yo prefiero, bueno, de la historia yo tendría que hablar más y no tengo tiempo porque me hacen callar. Y esta historiografía además tiene que ver con la constitución de los estados nacionales, ¿no? Esto también hay que reflexionar. Por supuesto, a partir de esto hay otras formas de ver la historia, que puede ser a partir del historicismo y la hermenéutica,
donde empiezan ya a pensarse justamente como que el método de las ciencias naturales, dice Dilthey, no es el método de las ciencias sociales. ¿Y qué método es? Y bueno, ahí tenemos las cuestiones epistemológicas, que no las podemos dejar de lado. Bueno, para hacerla corta, la hermenéutica, el historicismo, el romanticismo, que es justamente de Kant y Hegel lo que está por ahí andando. Después de eso, lo que me interesa es lo que Ricoeur llama los pensadores de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, que justamente empiezan a tratar de leer otra forma, otras cuestiones que hay allí en esa historia linealmente planteada. En este sentido, yo digo, el marxismo también es otra manera de la historia, con otra lectura de las condiciones. Mamá dice que me callo. Bueno, otra vez les cuento más de lo que pienso sobre la historia, pero sí lo que digo para cerrar es que me parece que esta cuestión de la historia con esos puntos suspensivos alrededor del plan es algo re interesante que nos invita a hacer un seminario. Yo lo que sostengo es que los fundamentos para mí es lo que construyen la figura de un intelectual. Y aquel que tiene una capacidad de reflexionar sobre el mundo, pero específicamente sobre lo que es la existencia y lo que es un sujeto. Sin duda que esa reflexión ha sido tradicionalmente la reflexión filosófica. Pero desde allí es que se puede, desde esa comprensión básica, digamos, que se puede avanzar a lo que son lo que yo llamaría procesos de subjetivación, es decir, en qué medida los sujetos en determinada cultura y en determinada vida social ponen en juego sus propias capacidades de construir su personalidad, ¿no? El sujeto es el que tiene capacidad de crear por una obra cultura, al mismo tiempo que forma parte de esa cultura. Para nombrar, es lo que se conoce desde Husserl como una subjetividad trascendental. La subjetividad no es algo interior del sujeto, ni es algo exterior, ni la cultura es totalmente algo exterior. La encontramos como construyendo la subjetividad singular y al mismo tiempo que la encontramos en el mundo simbólico general. Ese tipo de fundamentos permite comprender a un sujeto humano en su existencia real, es decir, que esté de algún modo vinculado a sus condiciones reales de existencia. Eso implica situarlo en relación a una cultura, a una vida social, a una condición de clase, es decir, lo que constituye la vida real. Eso constituye fundamentos. Me parece que esa percepción no pone en juego todavía, digamos así, corrientes o escuelas, etcétera, sino genera una comprensión que me parece que debe ser común a quienes se introducen en el campo de la psicología. Para desde allí tener lo que mencionó, esos espacios de tensión, donde las personas tenemos algún grado de libertad en elegir, pero no es elegir, si uno elige en función de esos fundamentos, de cómo ha comprendido la vida humana, los procesos de subjetivación, la construcción del sujeto, elige con una cierta libertad, puede elegir el ser cognitivista, o puede elegir cualquier otra orientación de las llamadas especialidades. El problema que me parece que si no tenemos esa parte de fundamento, ¿qué es lo que ocurre? Creo que también Wanda lo mencionaba así como técnica. Es la idea de que es lo que está presiona el mercado fuertemente, para que nos convirtamos en técnicos del alma, que seamos, yo les digo profesionales, no técnicos, porque el técnico es el que tiene un saber que aplica, ¿verdad?, a la transformación de un objeto. Eso es un técnico, digamos. La técnica es la capacidad, ¿verdad?, de un conocimiento que permite transformar el objeto natural. La convocatoria que nos hace la industria farmacéutica, los medios, etcétera, es que seamos técnicos, que seamos profesionales capaces justamente de resolver los problemas de la gente. ¿Resolverlos cómo? Y bueno, no importa la modalidad de resolverlo, pero lo que no esperan, digamos, de nosotros es que tengamos capacidad crítica, reflexiva, creadora, que seamos capaces de pensar
que la transformación, digamos, intervenir sobre el sufrimiento humano del otro requiere de algún modo una implicación, un compromiso en esa relación con el otro. Agrego dos cosas ya que me preguntaba sobre el fundamento. No dejemos de tener en cuenta una cuestión. El mundo actual no es el positivismo del siglo XIX, pero tiene un núcleo positivista fuerte en la construcción del conocimiento. Todo es puesto en un lugar de objeto para sostener la supuesta objetividad y para la exigencia de algún modo de que todo pueda ser puesto en evidencia, digamos. Hasta hay una medicina de la evidencia hoy. ¿Qué es lo que nos están proponiendo allí? Que el conocimiento nos permita poner también a las personas en ese lugar de objeto para ser descrito, para ser analizado, para de algún modo ser transformado. En el siglo nuestro, en mi caso como psicoanalista, pero yo reconozco, hubo dos grandes pensamientos que modificaron esa idea de en qué consiste conocer. Uno es Freud. Cuando Freud dice que el conocimiento no está puesto en la teoría es un camino para generar la experiencia del análisis, pero el conocimiento se produce en transferencia y la verdad está siempre a través de la construcción de la verdad en ese espacio transferencial. Y otra sí es la fenomenología. La fenomenología a lo largo de Husserl en adelante es la que ha planteado que no hay conocimiento posible de lo humano sin la implicación del otro como un semejante. Esto no es poca cosa, porque borra claramente la idea de objetividad y de causalidad. No hay objetividad y causalidad sino en un espacio, digamos, de una relación con el otro, donde nunca vamos a tener una verdad propia que aplicamos, sino una verdad que ayudamos a construir con el otro. Esto es esencial y esto requiere una posición intelectual. Si el psicólogo y los profesionales que trabajamos con personas, digamos, no tenemos presente esto, nos transformamos fácilmente en técnicos o profesionales que aplicamos un conocimiento para transformar un objeto. Eso es la consecuencia, y cualquiera que vaya a un hospital psiquiátrico se da cuenta que ese paciente es un objeto más. Cuando alguien saca, como si fuera un cowboy, saca el recetario, los cowboys sacaban la pistola, las viejas películas de cowboy, saca el recetario y prescribe la medicación. Y disparan. Sacan el recetario y disparan. Claro, saca el recetario y disparan. El otro está puesto en un lugar objeto, es un objeto tal que puede ser pasible de ser transformado en sus sufrimientos, ¿no? A través de una intervención técnica. Yo creo que si perdemos esa perspectiva intelectual de lo que es la formación de un psicólogo, hay serio riesgo de entregarnos así pasivamente a una exigencia muy fuerte del mercado que no todos la visualizan claramente. Lo peor, Wanda lo aludió, lo peor que puede ocurrir es que terminemos adecuando la formación y la elección de acuerdo a la demanda que el mercado tiene de profesionales. Porque entonces nos vamos a convertir en esos sujetos que el sistema necesita para ese tipo de intervención técnica. El único resguardo que tenemos para eso es que en esto que yo llamo fundamentos haya una base de espíritu crítico capaz de asumirse, digamos, implicado en la experiencia y que permita que pueda resistir a esa presión